¿Qué pasaría si te dijera que existe una hoja de ruta para la libertad financiera que, según se afirma, ha sido utilizada por el 95% de los millonarios? Suena casi a leyenda urbana, ¿no? Totalmente. Suena a ese secreto que todos buscan pero que nadie cree que exista de verdad. La primera pregunta que me surge es, ¿dónde está el truco? Exactamente. Y esa es la premisa que vamos a desglosar hoy. Tenemos en nuestras manos un adelanto de la edición 2025 del libro Cómo ganar dinero en el negocio inmobiliario de Walter Sikoika. El material es muy directo y postula que los bienes raíces no son solo una inversión, sino el vehículo principal para crear riqueza. Un vehículo que, bueno, muchos ven como inaccesible, ¿no? Reservado para quienes ya tienen capital. Y parece que el objetivo de este texto es romper precisamente esa idea. Justo ahí queríamos llegar. Nuestra misión hoy es analizar los argumentos centrales que presenta. Primero, ¿por qué los bienes raíces son una inversión tan potente según esta fuente? ¿Ok? Luego nos meteremos de lleno en la afirmación más audaz, que es posible empezar sin un peso en el bolsillo. Y para terminar, vamos a examinar 5 tácticas de inversión muy concretas que se proponen. Perfecto. Vamos de la teoría a la práctica entonces. A ver si esa hoja de ruta es tan clara como promete. Entramos en materia. El punto de partida es esa cifra que impacta. El 95% de los millonarios se hicieron ricos en este sector. Es un número enorme. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿en qué se apoya? El autor lo explica con 4 puntos clave, 4 pilares, digamos, que sostienen todo el argumento. El primero es el acceso al crédito. Ah, claro. La lógica es que tener propiedades, un patrimonio inmobiliario, es una de las garantías más sólidas que existen. Para un banquero, ¿eh? Un ladrillo es mucho más seguro que una idea de negocio. Esto te permite conseguir préstamos grandes para seguir invirtiendo. O sea que la propiedad no es solo el fin, sino también el medio. Se convierte en una llave para abrir más puertas. Precisamente. Es un activo que se retroalimenta. El segundo pilar es que funciona como un refugio contra la inflación. Y el concepto es bastante intuitivo, la verdad. La tierra es finita. Justo. El autor usa una frase muy potente. Ya no se fabrican tierras. Mientras los gobiernos imprimen más dinero y la moneda pierde valor, pues el precio de ese recurso limitado tiende a subir. Es la ley de oferta y demanda en su versión más pura. Un recurso que no crece y una demanda que no para de aumentar. Tiene lógica. Pero, ¿y la seguridad? Porque las inversiones suelen asociarse con el riesgo. Ese es el tercer punto. Seguridad y flexibilidad. Se argumenta que, más allá de proteger el dinero a largo plazo, una propiedad puede ser una solución en una emergencia. Vuelve al ejemplo del banquero. Claro. Si necesitas liquidez urgente, es mucho más probable que te presten dinero rápido y, ansiosamente, como dice el texto, si pones un terreno como garantía. Entiendo. Pero hasta ahora hablamos de proteger y apalancar el capital. ¿Dónde está la ganancia real, la constante? Y ese es el cuarto pilar, que para mí es el corazón de la estrategia. El autor habla de una doble vía de ganancia y distingue claramente entre dos conceptos. Por un lado, el flujo de efectivo. El ingreso de los alquileres, por ejemplo. Exacto. El dinero que entra a tu cuenta cada mes. Y por otro lado está la ganancia de capital. La leche de la vaca y vender la vaca, como decía la analogía del libro. Esa misma. Me pareció brillante. El flujo de efectivo es ordeñar la vaca para tener leche constantemente. Y la ganancia de capital es, bueno, vender la vaca por un precio mucho más alto del que te costó. Y eso me parece clave porque separa al inversor del simple especulador, ¿no? El especulador solo busca el pelotazo de vender más caro. El inversor, según esto, construye un negocio. Exacto. Esa es la gran distinción. Una buena inversión inmobiliaria, desde esta perspectiva, te da ambas cosas. Te paga por esperar. No es solo comprar y cruzar los dedos. Ok, todo esto suena fantástico si uno tiene el dinero para comprar esa primera vaca. Pero aquí es donde la mayoría se queda fuera. La idea de empezar sin capital suena casi a marketing. ¿Cómo se supone que se logra eso? Es el punto más polémico, sin duda. El autor propone dos caminos que no requieren dinero, sino una inversión de tiempo y, sobre todo, de ingenio. El primero es el más conocido: convertirse en agente inmobiliario. El intermediario de toda la vida. Pero, a ver, eso es un trabajo, no una inversión. Es un trabajo, sí,
pero el autor lo plantea como el primer escalón. Tu función es conectar vendedores con compradores y tu ganancia son las comisiones. Un 5% o más, dice. Exacto. Lo interesante es el enfoque. No necesitas capital, sino lo que él llama autenticidad y la habilidad para construir una red. Esto es escuela. Ganas experiencia, entiendes el mercado desde dentro y generas tus primeros ingresos para, eventualmente, dar el salto. Vale, lo veo como una fase de aprendizaje y capitalización. ¿Y la segunda opción? Se menciona algo llamado wholesaling, un mayorista. Este es más astuto. Imagina que encuentras una propiedad que necesita reparaciones y el dueño quiere venderla ya. Tú firmas un contrato de compra-venta con él, pero no tienes intención de comprarla. Un momento. ¿Firmas un contrato para comprar algo que no vas a comprar? ¿Cómo funciona eso? Aquí está el truco. Lo que haces es vender ese contrato a otro inversor que sí quiere la casa. Le cedes tu posición en el contrato a cambio de una comisión, un fee. Ah, Tú nunca pones el dinero para la compra, solo actúas como un cazador de oportunidades que conecta un bien con un capital. Tu ganancia es la diferencia que negocias. o sea, nunca tocas la propiedad, solo el papeleo. Eres un facilitador de negocios. Exactamente. El autor es muy enfático en esto. No requiere dinero, solo tiempo para peinar el mercado y, fundamentalmente, construir una lista de inversores. De hecho, cierra esa sección con una frase contundente. No hay excusas. Mayorista para capitalizarse, pero suena a un trabajo a tiempo completo. Supongo que el verdadero juego empieza cuando ya tienes algo de capital, ¿no? ¿Qué estrategias concretas propone el libro? Así es, esas son las puertas de entrada. Una vez dentro, se abren otras posibilidades. El libro promete 27 tácticas, pero el adelanto nos muestra 5. La primera es bastante conocida: invertir en remates judiciales. Subastas. Suena como una oportunidad de oro, pero también como un campo minado. Me imagino que los riesgos son enormes. Lo son, y el autor lo advierte claramente. Haz tu tarea. El atractivo es el precio, claro. Se habla de conseguir propiedades con descuentos del 20 al 50%. Pero para que sea una oportunidad y no un desastre, hay que investigar a fondo. La segunda táctica parece una jugada de ajedrez sobre la primera. Invertir antes del remate. Es una estrategia mucho más proactiva. Consiste en revisar las publicaciones de futuros remates, identificar al propietario y contactarlo directamente. Espera, eso suena arriesgado y hasta un poco depredador, ¿no? Contactar a alguien en su peor momento. El autor justifica por qué esto sería un ganar-ganar. Es una pregunta válida. Desde la perspectiva del libro, se presenta así. Para el dueño, puede significar evitar la humillación del remate y negociar un poco mejor. Para el inversor, la ventaja es clarísima. Evitas la competencia feroz de la subasta. Negocias uno a uno. Exacto, sin otros 20 postores inflando el precio. Aseguras el activo antes de que salga al mercado. Vale, entiendo el ángulo. La tercera táctica me voló la cabeza. Invertir en remodelaciones, sin comprar la casa. ¿Cómo es eso? Es una variante brillante del flipping. Imagina una casa en mal estado. En vez de ofrecer comprarla, le propones al dueño una sociedad. Tú no compras, tú inviertes únicamente en la remodelación. Se firma un contrato y se reparten la ganancia extra. Dame el ejemplo numérico que menciona, porque ahí es donde se entiende el poder de la idea. Es muy claro. Ponle que inviertes 30,000 en la remodelación. Gracias a eso, el valor de venta de la casa sube en 50,000. Esa diferencia, esos 20,000 de ganancia neta, son para ti. Es genial. Minimizas riesgo y capital, pero maximizas el retorno. La cuarta táctica también me pareció muy astuta, aunque requiere nervios de acero. Invertir durante obras públicas. Es el clásico compra al son de los cañones. La lógica es que una gran obra pública, como una nueva línea de metro, destroza comercialmente la zona durante meses. Los negocios se ahogan, los dueños se desesperan y venden barato. Y ahí entra el inversor con visión de futuro. Exacto. Es un juego de paciencia y de ver valor donde los demás solo ven polvo y ruido. El libro estima un potencial de revalorización del 20% o más después de la obra. Fascinante. Y la quinta táctica también se basa en anticiparse al futuro. Totalmente. Se trata de invertir alrededor de un futuro gran proyecto. La clave es estar pegado a las noticias. Cuando se anuncia un gran centro comercial, un hospital,
La estrategia es comprar terrenos o casas viejas en los alrededores. Porque una vez que las grúas aparecen, ya es tarde, los precios se han disparado. Ya es tarde para la gran ganancia. El texto es muy optimista aquí. Afirma que el valor de esas propiedades puede llegar a multiplicarse por 4. Es una estrategia que depende de la información y la velocidad. Lo que me queda claro de todo esto es que, más allá de las tácticas, hay una filosofía de fondo. El material insiste mucho en dos conceptos: apalancamiento y educación financiera. ¿Qué significan en este contexto? El autor le da una vuelta de tuerca al concepto de apalancamiento. No es solo usar dinero de otros, como el del banco. Lo extiende a usar el tiempo y conocimiento de expertos, abogados, contadores, agentes. Incluso menciona algo que me pareció muy curioso: ¿apalancarse en los pensamientos negativos? Sí, y lo presenta como una herramienta de motivación. Usar las críticas o los fracasos como combustible. La idea central es siempre hacer más con menos. Y sobre la educación financiera, parece que la considera no negociable. Es la base de todo para no ser, y cito, engañado. Describe 3 tipos de educación: la académica, la profesional y la financiera. Y esta última es la que marca la diferencia. Es la que te enseña a que el dinero trabaje para ti. Y dentro de esa educación hay una crítica durísima al simple acto de ahorrar. Es bastante radical. Es una postura muy contundente, ¿sí? El argumento es que guardar el dinero en el banco es participar en el juego, pero del lado de los perdedores. Afirma que los bancos toman tus ahorros, los prestan y generan ganancias enormes. Menciona un 50% o más, mientras que a ti te dan un interés mínimo que ni siquiera cubre la inflación. El mensaje es inequívoco entonces. Clarísimo. El dinero que no está trabajando está perdiendo valor. El ahorro es estancamiento. La inversión es la única forma activa de crecer. Bien. Hagamos un recuento. Hemos visto los 4 pilares que hacen de los bienes raíces una inversión tan sólida. Analizamos las 2 vías para empezar sin capital, que se basan en invertir tiempo y contactos. Y desglosamos 5 tácticas muy específicas. Y creo que la conclusión es que para el autor, la inversión inmobiliaria no es solo comprar y vender casas. Se presenta como una disciplina completa. Requiere una mentalidad de cazador, educación constante y, sobre todo, la habilidad de ver un futuro palacio donde hoy solo hay una ruina. Me quedo con esa idea del apalancamiento en un sentido muy amplio. No es solo dinero, es tiempo, conocimiento, incluso la propia motivación. Y eso me deja una pregunta flotando. A ver, dispara. Si el apalancamiento no se limita solo al dinero y puede incluir cosas tan abstractas como el conocimiento de otros, ¿cuál es el recurso más valioso y subutilizado que una persona promedio podría apalancar ahora mismo para empezar a construir riqueza, incluso fuera del mundo inmobiliario?